Bien, bienvenidos sean todos a esta masterclass Cold Nutrition. Les habla Carla España, líder del Centro de Formación Docente Prevaler, una clínica de atención primaria y secundaria que tiene 23 años de oficio en Venezuela. Estamos ubicados en Valencia, en 2 sedes, en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, en una sede, y la isla de Margarita, desde donde estamos haciendo esta conexión, específicamente en el Parque Centro Comercial Costa Azul. El día de hoy nos complace muchísimo presentar al licenciado Mónica Peter, nutricionista. Esta actividad que estamos haciendo hoy nos anima muchísimo. Es una boca, una ventana que abre el paso para una formación que vamos a estar lanzando próximamente. Se trata de un diplomado en fundamentos de la nutrición. Hoy decidimos tomar un subtema de este amplio diplomado, específicamente lo que tiene que ver con las nuevas tendencias o el Gold Nutrition. Y nos va a acompañar Mónica Pita. Voy a leer para ustedes parte de su experiencia profesional. Estamos hablando de Mónica Pita, nutricionista, egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 1998. Tiene estudios de posgrado en Ciencias Fisiológicas, también por la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en docencia en educación superior en la Universidad Latinoamericana del Caribe. Actualmente trabaja en el Hospital Militar Coronel Nelson Sayago Mora de Prevaler y Majmed en Simetria, acá con nosotros en la clínica Prevaler. Hace consultas en el área de educación nutricional, composición corporal, conciencia nutricional. Este curso en particular nos honra presentarlo como parte de una de las líneas académicas del Centro de Formación Docente Prevaler, en el área del tema de bienestar y calidad de vida. Muchos de ustedes, las personas que están conectadas y que nos vayan a ver en diferido, saben que está ocurriendo un cambio de conciencia a nivel global, y ese cambio de conciencia tiene que ver con muchos aspectos de nuestras vidas, y uno de ellos, fundamental, es la manera como nos alimentamos. Yo en lo particular estoy acá no solamente como coordinadora o líder del centro de formación, estoy también con la expectativa de todo lo que puedo aprender, de todo lo que puedo manejar. Intuitivamente, Mónica, te digo que he hecho muchos cambios en mi vida, pero sí tengo la curiosidad de saber en qué camino voy para hacerlo de manera correcta. Nada mejor que un nutricionista, que hay muchas personas que por conocimientos o experiencia propia imparten sus conocimientos, pero no todas las estrategias aplican para todas las personas. De allí la importancia de formarse. Esta formación en particular, pues, está orientada especialmente a las personas que se dedican al área, a las personas, al público en general que quiere mejorar su alimentación, pero también a los coaches, a los entrenadores deportivos, a las personas que acompañan a otras personas para obtener mayor calidad de su vida. Bueno, sin más preámbulos, los dejo entonces con la licenciada Mónica Pita. Muchísimas gracias, Mónica, nos honra muchísimo tenerte acá. Gracias, Carla, por la invitación. Igualito, también quiero darle las gracias a toda esta especial audiencia que está esta tarde con nosotros. Y como bien dijo Carla, la idea de esta masterclass es dar a conocer un poco lo que vamos a hablar o lo que vamos a tratar en un próximo curso que se llama Fundamentos de la Nutrición Humana. Sin embargo, este es un subtema de ese diplomado, de ese curso más largo que vamos a estar dando más adelante, y vamos a hablar, como dijo bien Carla, sobre las tendencias de alimentación actual. Sin embargo, yo les traigo esta lámina que vemos aquí, que es una lámina un poco jocosa, que usualmente utilizo en mis presentaciones, y es acerca de esa búsqueda incansable que tiene el ser humano y que lo notamos actualmente
de esa dieta milagrosa, y por eso es que nos preocupamos mucho por investigar, por saber, por indagar, y hoy en día hay muchísima información y todo el mundo sabe de nutrición o cree saberlo, pero es importante siempre acudir al especialista, es decir, zapatero a su zapato. Como vemos en esta lámina, buscamos, como decía, la dieta milagrosa. Queremos sencillamente obtener algo que nos ayude a bajar de peso y que esa disminución de peso sea para siempre. A veces queremos utilizar algo que sea mágico y que nos transmita de alguna manera o que nos ayude a lograr ese objetivo sin mayores esfuerzos. Por supuesto, yo siempre cuando trato con mis pacientes en la consulta, les comento que el comer es uno de los actos más importantes y más deliciosos de la vida. ¿A quién no le gusta compartir un alimento o una deliciosa cena o un delicioso platillo en buena compañía? Pero tenemos que aprender a alcanzar ese equilibrio, a conocer en realidad qué alimentos debemos consumir para mantener ese peso. Y por eso les traigo también esta diapositiva en donde yo coloco el problema es el peso. En realidad, nos preocupamos mucho por cuánto debería pesar, tengo sobrepeso, esa palabra obesidad que de verdad prefiero a veces no utilizarla con mis pacientes porque causa mucho ruido. Sin embargo, ese tema del peso, yo diría que más allá de un problema es una situación que debemos resolver, es decir, el paciente debe tomar conciencia y tener el propósito de resolver esa situación de su peso. E igualmente todas esas tendencias, ese tipo de dietas que están por allí, siempre están enfocadas obviamente en ese control o en esa disminución de peso. Pero vamos a ver un poquito algo que es importante que tengamos bien claro a la hora de hablar del peso, y es el balance energético, es decir, ¿quién condiciona mi peso? ¿Yo estoy gordo por qué? ¿O estoy delgado por qué? ¿O tengo sobrepeso por qué? Entonces, eso va a depender sencillamente de la cantidad de energía que entra a mi cuerpo o que es utilizada por mi cuerpo y, por supuesto, de una u otra manera eso va a condicionar mi peso. Por ejemplo, lo vemos en esta lámina que lo explica bien sencillito. Mi peso depende de ese balance de energía que corresponde a las calorías que van a ingresar a mi cuerpo. ¿Qué es lo que ingresa? Esa energía que ingresa a mi cuerpo proviene generalmente de los alimentos, es decir, lo que yo como, el tipo de alimentos que como. Por supuesto, como lo podemos concebir, el alimento es una unidad que porta nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales. Pero en realidad un alimento se diferencia de otros por la cantidad de nutrientes que me va a aportar. Habrá alimentos que tienen mayor contenido de carbohidratos, otros que tienen menor contenido de proteína y otros que tienen mayor contenido de grasa, por ejemplo. Y así nos vamos a encontrar una gama de alimentos. Por eso es que es bien importante tener conocimiento de esos alimentos y de sus aportes nutricionales o de sus características como tal. Ahora bien, yo voy a consumir determinada cantidad de alimentos de acuerdo a muchos factores, incluso factores culturales, hábitos alimentarios, una gama de factores que pueden ser considerados y que podemos nombrar, pasar varias horas conversando sobre eso. Pero también está condicionando mi peso la cantidad de calorías que yo voy a utilizar para desarrollar diferentes trabajos a lo largo del día. Sobre todo aquello que tiene que ver con la actividad física. Es decir, no es lo mismo lo que debe consumir un deportista de alto rendimiento a lo que va a consumir, por ejemplo, una mujer embarazada. O lo que va a consumir, por ejemplo, un niño a los requerimientos que tenga una persona, por ejemplo, un adulto vital. También hay que considerar que algo que consume energía pues son nuestras funciones vitales, o sea, ese metabolismo basal, ese equilibrio que hay cuando yo no hago ningún tipo de actividad física
y que incluso mis funciones vitales demandan energía diariamente. Entonces, ese equilibrio entre lo que se utiliza y lo que ingresa es lo que va a determinar ese balance energético, y cuando esa balanza se orienta a una situación en donde yo no estoy utilizando la cantidad de energía que está ingresando en mi cuerpo, pues voy a tender a ganar peso. Y si pasa al revés, pues voy a tender a bajar de peso. Entonces, esa balanza se puede orientar hacia un lado o hacia otro. Pero lo importante es tener claro que mi peso depende de ese balance energético y que usualmente los tratamientos nutricionales o las dietas, como lo queramos llamar, generalmente van a buscar lograr un déficit energético. Es decir, tiene que haber una situación de déficit. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar mis propias reservas, es decir, comience a movilizar el exceso de reservas de grasa que puedo tener en el momento en que yo curso con un sobrepeso o una obesidad. Sin embargo, hay infinidad de fórmulas, infinidad de fórmulas, pudiéramos decir, que buscan explicar o buscan cuál sería, ayudarme a determinar cuál es mi peso ideal. Una de las más utilizadas y que incluso las vemos en las redes sociales es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal simplemente considera dos variables, el peso y la estatura. E incluso aparecen muchas veces en aplicaciones, introduce tu peso, introduce tu estatura y te diré cuál es tu peso recomendado o tu peso ideal. En mi caso yo prefiero hablar de un peso recomendado que de un peso ideal, porque muchas veces la persona dice, yo tengo que pesar 60 kilos, entonces si peso 62 yo no estoy en mi peso. No, a mí me gusta o me agrada trabajar dentro de rangos para que el paciente también se sienta bien en ese rango de peso. De repente yo con 65 kilos me siento bien, manejo un buen porcentaje de grasa, de lo cual ya vamos a hablar un poquito más adelante, y estoy dentro de un rango de peso que es el adecuado, y no necesariamente tengo que pesar 55 kilos, por ejemplo. En el caso del índice de masa corporal, como les comentaba, utiliza dos variables. Y simplemente lo que hacemos es dividir la talla, el peso sobre la talla al cuadrado en metros y obtenemos un valor. Ese valor lo situamos dentro de esas categorías que vemos allí debajo en la parte inferior de la lámina, en donde por debajo de un 18.5 hablamos de un déficit de peso. Entre 18.5 y 24.9 es un peso ideal o adecuado. Y por encima de 25 ya hablamos de un sobrepeso, y ya por encima de 30, en cuanto a los rangos, hablamos de una obesidad. Incluso hay una obesidad grado 1, grado 2, obesidad severa. Lo importante es tener claro que ya por encima de 30, 29.9, estamos dentro del rango de la obesidad. Cuando hablamos, por supuesto, de obesidad, el concepto como tal nos describe a una persona que tiene una gran cantidad de grasa. O sea, el término obesidad tiene relación directa con el tejido graso. Es quien va a determinar esa condición como tal. Entonces, un poco para complementar el índice de masa corporal o este tipo de evaluaciones y conocer cuál es el peso ideal, es importante también considerar la composición corporal. Anteriormente solamente hablamos del peso y la talla, incluso había gente que de manera muy deportiva decía, ¿cuánto mides tú? 1,79. Bueno, tú deberías de pesar 79 kilos, así, de una. Pero no es lo ideal, tenemos que considerar otros factores, y hoy en día ya se habla de lo que es composición corporal. Es decir, la composición corporal también cuenta, es decir, ¿por qué? Porque mi cuerpo no solamente, o sea, yo puedo tener un peso determinado, e incluso como lo vemos en esa lámina, hay dos personas, en este caso son dos señoritas, y las dos pesan igual, pesan 52 kilos, pero cuando vemos su composición corporal, la señorita que está del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, tiene 20 kilos de músculo y 16 kilos de grasa, mientras que la otra joven tiene 23 kilos de músculo y 13 kilos de grasa. Entonces, si yo lo veo simplemente en el peso, puedo considerar que ambas personas, bueno, ellas dos pesan 52 kilos, pero su composición varía. Una tiene mayor cantidad de músculo, o sea, su peso
Esos 52 kilos corresponden a una cantidad considerable de músculo con respecto a la grasa, mientras que en la otra vemos que la situación está invertida. Entonces, hoy en día es importante considerar composición corporal. Esto es otro mundo. Incluso hay equipos muy especializados para determinar composición corporal y en cuestión de segundos podemos saber cuántos kilos de grasa tiene una persona, cómo están distribuidas en su cuerpo, cómo es su metabolismo basal, cómo está su masa muscular y en el tiempo poder ver su evolución de una manera más específica. Sin embargo, también podemos ver que a pesar de que esta situación del peso nos preocupa, al punto de que las redes sociales nos invaden, hay mucha información acerca de lo que es el control de peso. Por ejemplo, yo traje a colación estas fotografías que dicen adiós 7 kilos en 30 días, la dieta de la alcachofa y así pare de contar. Mira, si tú consumes un té de lechuga o el que toma jengibre, hay miles de recomendaciones. Pero como siempre le digo a mis pacientes, lo importante es tener conocimiento y saber lo que me aportan esos nutrientes que yo consumo, lo que estoy comiendo en realidad cubre mis requerimientos, está acorde a mis necesidades. Entonces surgen una serie de tendencias de alimentación. Es un poco lo que les conversaba. Hoy en día hay un sinfín de dietas que están sobre el tapete. Entre ellas, bueno, allí se los coloqué, pero todas en realidad buscan, por supuesto, la disminución de peso. Y si nos vamos un poquito a ese corazón de esas dietas, nos vamos a dar cuenta que todas van a buscar un déficit calórico. Y de una u otra manera, a pesar de que yo me oriente al consumo de uno u otro nutriente o de uno u otro alimento, en este caso, siempre voy a buscar ese déficit calórico para movilizar mis reservas grasas en exceso. Porque en realidad siempre, acuérdense de eso, vamos a tratar de disminuir el tejido graso. Ese es el objetivo. Bajo ningún momento yo voy a pretender hacer una dieta en la cual el paciente baje su masa muscular, porque el músculo es un tejido termodinámicamente muy activo, es quien me va a permitir tener ese consumo de energía activo constantemente y continuar en el tiempo con una disminución de peso y no observar esos efectos rebotes que solemos ver en los pacientes. Oye, bajé 8 kilos este mes, pero el mes siguiente bajé 3 y al otro mes apenas bajé 2. ¿Qué pasó allí? Que ese primer mes el paciente tumbó su masa muscular y bajó kilos de músculo, pero no kilos de grasa. Entonces la idea es, y el objetivo es, bajar kilos de grasa. Vamos a hablar un poquito entonces cuáles son esas dietas, ¿ok? Y dar a conocerlas un poquito, que ya muchos de ustedes lo habrán visto. Y por ejemplo, quise colocar de primera la dieta cetogénica, por los tipos, las modificaciones que pueden haber en estas dietas. Fíjense, la dieta cetogénica ya para todos que lo hemos escuchado y lo hemos visto, es una dieta en donde se disminuye la ingesta de carbohidratos y se orienta a un aumento en la ingesta de lo que son las proteínas y en especial las grasas. Usualmente hablamos de que el requerimiento o la recomendación es que consumamos un 30% de grasas del total de las calorías del día. Sin embargo, en la dieta cetogénica podemos hablar de un 50, de un 60% de grasa. Es decir, aumentar la cantidad de grasa o el consumo de alimentos que aporten grasas o saludables. Sin embargo, esta dieta, por supuesto, tiene que estar bien orientada. Hay personas que le dan muy buen resultado, pero en líneas generales, como les decía, va a buscar la restricción calórica, a pesar de que vamos a utilizar mayor cantidad de grasas, porque si nosotros vamos a totalizar, es decir, el individuo va a tener un requerimiento calórico determinado. Si yo tengo que consumir 1.200 calorías para bajar de peso, por ejemplo, lo importante es que yo llegue a esas 1.200 calorías, porque usualmente si yo cursaba o tengo un sobrepeso, una obesidad, lo más seguro es que yo consuma 3.000, 3.500 calorías. Ya al yo hacer ese déficit de calorías, independientemente del tipo de nutrientes con los que esté jugando, yo voy a lograr ese déficit de peso. En el caso de la dieta cetogénica tiene un principio y es el desvío del metabolismo de las grasas para utilizarlas como fuente de energía y de esa manera poder utilizar esas reservas de grasa que están en nuestro cuerpo en exceso como tal.
Por supuesto, como les dije, aumento de grasa saludable, disminución de los carbohidratos sin eliminarlos totalmente, aunque hay algunos pacientes que dicen, no, ya yo no como ningún tipo de carbohidrato, pero hay que estar bien claro porque a veces confunden el hecho de introducir verduras y creer que en realidad la verdura no es un carbohidrato. Entonces, por eso nuevamente es bien importante que el paciente maneje cuáles son los alimentos, qué fuentes de nutrientes tienen cada uno de estos alimentos. La siguiente dieta que también está sobre el tapete es la dieta paleo. Es una dieta que nos remonta quizás o nos sugiere el hecho de consumir alimentos característicos de la época prehistórica o de la época paleolítica, de la era paleolítica, en donde más que todo se utilizan alimentos de caza. Fíjense que tenemos carne, pollo, pescado, los frutos del mar, utilizar alimentos del huerto como tal o de las siembras, como los vegetales, las frutas. Entonces nos está haciendo el llamado de consumir alimentos o rescatar esa alimentación más natural, rescatar alimentos que en realidad no tengan alto índice de procesado, es decir, tratar de comer lo más natural posible, acercarnos incluso prácticamente semejante a una dieta vegetariana, pero incluye los alimentos de origen animal. Quizás lo más importante allí es el rescate y los métodos de cocción, que sean métodos de cocción muy sencillos, es decir, que involucren el menor número de alimentos procesados posible. Otra de las tendencias, pues, es el ayuno intermitente, que tiene que ver directamente con los horarios de alimentación. El ayuno es una práctica que es milenaria, de hace mucho tiempo, es una práctica ancestral. Sin embargo, hoy en día ha sido rescatado y obedece también a los ciclos circadianos, es decir, a tomar en consideración que hay unos momentos del día en donde hay unas hormonas que están, cuya secreción está más aumentada, en otras está más disminuido, y obedece muchas veces a, en algunos casos, restringir las horas de alimentación, es decir, la ventana de alimentación que vamos a tener durante el día puede ser de 4, de 6, de 8 horas, en la medida en que el paciente se va entrenando o la persona se va entrenando, pues puede ir restringiendo los horarios de alimentación. Y también puede utilizarse el hecho de ayunar durante unos días de la semana, mientras que los demás días, yo fijo que puedo tener una alimentación un poco más flexible. Entonces va a depender de cuál es el objetivo. Pero sin embargo, igualmente, como les comenté, también vamos en la búsqueda de un déficit de calorías, porque si yo además de hacer o de disminuir el periodo, la ventana de alimentación que voy a tener, voy a tratar de evitar alimentos que tengan un alto contenido calórico, porque de por sí la persona o el paciente, cuando piensa en cambiar hábitos de alimentación o en bajar de peso, independientemente de que se apegue a una u otra tendencia, siempre va a modificar para bien. Es decir, esos hábitos que eran erróneos, por ejemplo, el consumo de refresco del paciente, cuando dice, mira, yo quiero bajar de peso, dice, bueno, mira, yo voy a evitar el refresco o voy a evitar los azúcares. Ya por allí va sumándose ese déficit calórico. Ya vamos viendo ese déficit calórico y sumado a ello, cuando yo comienzo a hacer modificaciones en mi alimentación, pues de una u otra manera voy a ver que hay cambios que son favorables con respecto a mi peso. Muchas veces sucede con el ayuno intermitente también o con esa restricción de las ventanas de alimentación. Pero es importante tener en cuenta, ahora que ya nos hemos paseado por varias tendencias, que hay muchos estudios que demuestran que en el tiempo el paciente abandona. Es decir, muchas veces no nos acostumbramos, nos cuesta mucho comer para siempre durante 4 horas al día o durante 6 horas al día. Es decir, yo comienzo a ingerir alimentos a las 12 o a las 11 de la mañana y ya a las 4 de la tarde hago mi última comida. Oye, hay que tener un alto compromiso para continuar con este tipo de régimen. Pero sin embargo hay personas que lo continúan y ven, si se quiere, las ventajas de haberlo realizado, pues en el término de bajar de peso. Otra tendencia que también podemos observar por allí
es el control de los alimentos con un alto índice glicémico, es decir, aquellos alimentos que puedan elevar las glicemias después de su consumo. Por ejemplo, los alimentos que tienen una gran cantidad de carbohidratos, como lo vemos en la figura donde aparece el pan, donde aparecen las bebidas alcohólicas, y tratar de utilizar más el consumo de alimentos que tengan mayor contenido de proteínas y de carbohidratos complejos, por ejemplo, con índices glicémicos medianos o con bajo índice glicémico, como lo son los vegetales, más que todo, algunas frutas cítricas y las proteínas, que obviamente esto también obedece a un control en los horarios de alimentación, porque por ejemplo alimentos que tengan un alto índice glicémico es preferible no consumirlos después de mediodía y más que todo abocarlos a las primeras horas del día donde van a ser metabolizados con mucha rapidez o van a ser aprovechados de mejor manera. Pero es importante igualmente tener conciencia de qué tipo de alimentos y de cuáles son los índices glicémicos de sus alimentos. Sin embargo, en este tipo de alimentación tenemos que estar muy pendientes de trabajar con una tabla, de saber las cantidades que vamos a comer de sus alimentos, para ir situando o para ir elaborando un menú o un tipo de dieta dentro del control de índices glicémicos. Otro también que está por allí es la alimentación sostenible, que como su nombre lo dice, es una alimentación muy ecológica que busca proteger al ambiente. Igualmente nos induce a consumir alimentos que sean lo menos procesados posible. Ya sabemos que en muchos países se han establecido leyes en contra de alimentos procesados, sobre todo porque hay un alto índice de obesidad en los jóvenes. Entonces, incluso se han tratado de eliminar alimentos que tengan gran cantidad de calorías y que tengan gran cantidad de aditivos que sean dañinos para la salud. En este tipo de alimentación sostenible, pues obviamente también se hace promoción a una alimentación orgánica con el menor contenido de contaminantes en los cultivos, incluso hasta nos acercamos a esa alimentación ecológica, el transporte de los alimentos, por eso lo coloqué allí, hasta en bolsas que sean ecológicas y que no vayan a dañar al ambiente. Por ejemplo, las bolsas plásticas ya quedan en desuso en este tipo de alimentación. El consumo de probióticos también está muy de moda porque está asociado a la salud intestinal. Para nadie es un secreto que hoy en día es un boom lo que se llama la microbiota intestinal o ese teatro intestinal que muchas veces nos va a condicionar a muchas enfermedades cuando se ve alterada. Entonces, recomendamos, por ejemplo, yo en mi consulta recomiendo el consumo de yogur, pero desde un punto de vista medicinal. Oye, trate de introducir 1 o 2 veces por semana media taza de yogur o un vaso de yogur. También el consumo de alimentos fermentados, como lo vemos allí, que en el caso de que vemos allí la fotografía del repollo, pero pueden ser diferentes alimentos fermentados. Pero en realidad lo que buscamos con esto es mejorar esa flora intestinal, mejorar ese ambiente intestinal para que nos ayude a disminuir el riesgo de procesos inflamatorios, para fortalecer el sistema inmunológico y de esta manera también el desarrollo de esas bacterias beneficiosas demandan energía y de una manera indirecta aumentan el metabolismo basal, es decir, ese consumo de energías que necesitamos para bajar de peso. Entonces, también es recomendable utilizar o tener en cuenta ese consumo de probióticos. Otro aspecto que a mí me gusta mucho y que está muy de moda, pero que a veces lo dejan un poquito a un lado, es la conciencia nutricional. Hoy en día que hablamos de la atención plena, de conectarnos 100% con el aquí y el ahora, el hecho de tener conciencia de lo que nosotros comemos es sumamente importante. Como les decía al principio de la presentación, el acto de comer es un acto de gran importancia y de gran envergadura. Y muchas veces por el estilo de vida o por nuestras rutinas, hacemos un lado ese momento tan preciado que es el momento en que nos alimentamos. Entonces comemos en el carro o comemos de manera rápida en casa, pero no me siento o no tomo, por ejemplo, conciencia de aunque sea una de las comidas del día. Así como lo vemos allí, es importante sentarnos, percibir
¿Arrancó? Listo. Ajá. Estábamos hablando de conciencia nutricional. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Sí tenemos entonces retorno. La idea de la conciencia nutricional, como les comentaba, es esa conexión o esa atención plena que debe existir con respecto a nuestros alimentos, con respecto a lo que yo voy a comer. Pero es ese momento previo y que implica el acto de comer, es decir, los colores, los sabores, poner atención plena a ese momento, evitar las interrupciones, evitar o separarnos un poco del celular. Hoy en día comemos con el celular muchas veces al lado del plato y entonces no prestamos atención como tal a lo que estamos comiendo. Pero cuando nosotros nos educamos y trabajamos en esa conciencia, pues es más fácil alcanzar el peso ideal o el peso recomendado como tal. Pero hay que trabajarlo, hay muchas técnicas de conciencia nutricional, hay herramientas que nos pueden servir para eso, incluso desde el punto de vista de la presentación de mi plato, el sitio donde yo voy a comer, que haya un ambiente agradable. Todo eso suma en el momento de consumir los alimentos y por supuesto de aprovecharlos. No es lo mismo consumir un alimento corriendo en el carro o contrarreloj a que yo me siente en realidad y me tome el tiempo para disfrutar de ese momento y disfrutar del acto de comer. Y sin embargo, si vamos un poquito resumiendo o concluyendo lo que habíamos visto en todas estas tendencias, existe algo que yo utilizo mucho en mi consulta y es estas siglas que dicen HCCF. Eso significa horario, combinación, cantidad y frecuencia. Pienso que eso es clave a la hora de disminuir de peso, es decir, tener conciencia y trabajar dentro de esa premisa, manejar los horarios, manejar las cantidades, es decir, cuánto debo comer, de qué manera debo consumir esos alimentos, es decir, cómo debe ser la combinación y la frecuencia de esos alimentos. Si nosotros conocemos y aprendemos a trabajar dentro de esa premisa, pienso que podemos lograr el objetivo. Y muchas de estas dietas que acabamos de revisar tienen que ver con eso. Fíjense, el ayuno tiene que ver con los horarios, la dieta cetogénica tiene que ver con las cantidades también. O sea, todas toman en cuenta esas variables. Y como lo vemos aquí, aquí hay un plato muy colorido, muy bonito, y es un plato que es totalmente saludable. Y que muchas veces, como les digo yo a mis pacientes, no tenemos por qué buscar la dieta milagrosa, sino tenemos que educarnos, aprender a comer para la vida, es decir, para ese día a día. No simplemente centrarnos en un solo tipo de alimentación, es ir un poco más allá como tal. Por eso es clave, una vez que nosotros manejamos el conocimiento, podemos elegir y tomarnos el tiempo para decidir lo que vamos a comer. Pienso que es un punto clave el elegir el alimento que vamos a consumir. Eso es lo más importante a la hora de controlar nuestro peso. Porque ¿qué pasa? El paciente muchas veces comete la transgresión dietética o consume aquello que no debe consumir y después es que viene como el remordimiento o a lo mejor ni aparece. Pero lo ideal es hacer ese pare antes de consumir el alimento, es decir, hacer esa conciencia nutricional o tomar esa conciencia nutricional en el momento de elegir, en el momento de ir incluso hasta el supermercado a elegir los alimentos que vamos a comprar, los más saludables, ¿a favor de qué? De nuestra salud. Entonces, es importante saber elegir, pero para eso yo tengo que conocer qué alimentos tengo sobre el tapete o sobre la mesa y cuáles son sus bondades y beneficios. Entonces, esta práctica yo la puedo hacer desde el equilibrio, es decir, lograr buscar un equilibrio, algo que para mí no signifique una situación de estrés sumada, es decir, cónchale, ahora yo tengo que comer tanta cantidad, tengo que buscar una balanza, tengo que pesar, no puedo comer a tal hora, no. Esto debe ser algo muy natural, muy práctico, muy fácil y sencillo, porque el comer es un hábito, el comer es una práctica que es diaria.
incluso lo hacemos varias veces al día. Entonces debe ser sencillo, debe ser práctico, no debe implicar estrés y tenemos que entrenarnos para eso, para modificar nuestros cambios, nuestros hábitos alimentarios, perdón, a favor de nuestra salud. Entonces, como dice aquí, conoce lo que comes y toma el control de tu peso, así como lo vemos aquí con esa lupa. Tenemos que conocer cada uno de esos alimentos y, por supuesto, aprender acerca de sus fortalezas, de sus debilidades y de qué manera pueden actuar dentro de mi organismo para, si se quiere, mantener un buen peso corporal. Es decir, la idea es conocer y aprender sobre esos nutrientes para hacerlo, para consumirlos de la mejor manera posible. Entonces, le doy las gracias esta tarde. Esto es apenas un abreboca. La idea es, como decimos, adentrarnos un poco más en este mundo de la nutrición como tal. Muchísimas gracias, Mónica. Mil gracias a las personas que se conectaron. Gracias a ti, Carla. Bueno, las personas que quieran presentar alguna interrogante pueden hacerlo por acá por el Zoom del mismo Zoom, por el mismo chat, o a través del grupo de WhatsApp, al cual los invito. Para quien no esté dentro del grupo de WhatsApp, aquí en el chat del Zoom tienen disponible el link, el enlace. Las personas que estén interesadas en ampliar la información, las personas que quieran incorporarse, inscribirse en el diplomado tiene acreditación universitaria, 120 horas. Este es solo uno de los contenidos. Por allí pueden recibir información amplia y detallada sobre las condiciones, la fecha, los requisitos de inscripción, etcétera. Nos dice Loida Joseca, gracias por la invitación. Yo bueno, mi canal didáctico. Sugerir muchas gracias, muchas felicidades el día de hoy. Excelente ponencia, mi estimado. Ávila nos dice muchas gracias. Gracias a ustedes por haber apartado un espacio de su tiempo para acompañarnos. ¿Algunos de ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer? Doctora, le preguntan por acá, Yoilda, ¿cuál peso debo tomar en cuenta? ¿El que requiero para mí por una fórmula o ir bajando por meta de calorías? Bueno, lo importante es evaluar, como te dije, o sea, asociar, por supuesto, existen las fórmulas porque es algo validado, pero tenemos que considerar hoy en día la composición corporal, es decir, hacer una buena evaluación nutricional para estimar un peso recomendado en el cual quizás tengas un buen porcentaje de grasa, que eso es lo que en realidad a nivel de salud nos interesa, que manejes un buen porcentaje de grasa que disminuye el riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad cardiovascular o disminuya tu riesgo de enfermedades cardiometabólicas, pues. Lo ideal es eso, o sea, tratar de hacer una evaluación bien completa y que estime composición corporal, es lo más recomendado. Gracias. María Yamil que nos dice, gracias por esta masterclass, agradecer toda la información. Yo en lo personal, Mónica, he incorporado ciertos hábitos a mi alimentación, pero tú nos compartes algo que a mí me llama mucho la atención y de lo que yo no he tenido conciencia. Y es eso de comer con conciencia. Qué increíble. Yo estoy haciendo ayuno intermitente, algunos días de la semana, no todos, no tengo problemas de sobrepeso, pero sí he visto cómo he logrado aumentar mi peso y disminuir la talla, una cosa que parecía como improbable, ¿no? Pero todavía siento mucho temor por el tema de empecé a tener dolores de cabeza y dije, bueno, no me voy a detener, voy a mi consulta con mi nutricionista, obviamente. Adivinen quién es mi nutricionista. Porque hay decisiones que tomamos. ¿Cuál es el problema ahorita? El exceso de información. Sí. Y la mucha credibilidad que le damos a todo lo que vemos. Entonces, la importancia de, como personas simplemente para nuestra familia, pues adquirir esta información es útil. Yo misma me animo a la idea de cursar el diplomado
porque sé que eso va a incidir en una mejor alimentación para mí, una mejor alimentación para mi hija, para mi familia en general, pero también para las personas que trabajan con personas que trabajan en esta área de bienestar. Grelis Ávila nos dice, el consumo de frutos secos, arándanos, cerezas, pasas, es una buena opción en el caso de la ansiedad y que se produce cuando se está haciendo dieta. Sí, en mi caso, un déficit calórico, que es una pregunta que hace. Claro, importante es controlar la cantidad, es decir, los frutos secos tienen sus ventajas o muchas veces nos pueden ayudar a manejar esos periodos de ansiedad, pero tenemos que controlar la cantidad de lo que voy a comer de frutos secos porque ellos encierran una gran cantidad de calorías también, es decir, son de alta densidad calórica. Entonces yo tengo que enmarcarme dentro de ese requerimiento calórico total que va a tener el paciente o que va a tener el individuo y no sobrepasarme. Recuerden siempre lo del déficit calórico. Mientras yo induzca el déficit calórico y esté por debajo de lo que es el consumo de calorías promedio que tenía ese paciente, yo voy a inducir también a la disminución de peso. Siempre enmarcada, por eso es importante esa evaluación primaria o esa evaluación inicial en donde se determina cuál es el requerimiento calórico de esa persona de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su peso, de acuerdo a su composición corporal y a su condición fisiológica. Gracias. Yoelda nos dice, ¿cuánto tiempo debo permanecer haciendo ayuno? Y quería saber si mi requerimiento lo tengo que hacer en esa ventana alimentaria. Sí, pues, o sea, el ayuno como tal, tú lo puedes practicar, tú eres quien va a determinar el tiempo en que vas a hacer esa práctica, porque muchas veces el ayuno actualmente, o sea, lo hemos asociado a bajar de peso. Pero el ayuno, como dije yo, es una práctica de nuestros antepasados, o sea, comían de esa manera, estaba asociado a sus hábitos alimentarios y no precisamente para bajar de peso, sino por sus implicaciones saludables. El ayuno también disminuye procesos inflamatorios, o sea, que es una práctica o cuando ya lo asumimos como una forma de alimentación, la persona suele aprender a manejarlo. Eso es así como los vegetarianos. Pero también está si se quiere, podemos considerar que tiene un alto índice de abandono, porque las personas no están bien documentadas, se cansan de repente de comer dentro de esas ventanas y por supuesto comienzan a abandonar. Entonces retoman, como no hay un cambio como tal de hábitos alimentarios, nuevamente el paciente recae en sus hábitos alimentarios errados y comienza nuevamente a aumentar de peso, que eso es lo que no queremos. La idea es que la persona baje de peso y que esa disminución de peso sea en el tiempo y sea consecuente, o sea, sea en el tiempo garantía de que va a pasar 1 o 2 años y me voy a mantener dentro de ese rango. Y con respecto a lo de la ventana de alimentación, sí, dentro de esa ventana deberías cubrir ese requerimiento nutricional y energético indicado. A pesar de que lo hagas durante unas 4, 6, 8, 10 horas, tienes que consumir el total de calorías dentro de ese requerimiento. Eso sería lo ideal, pues. Muy bien. José Cova nos pregunta, ¿la dieta cetogénica es recomendable en pacientes diabéticos? ¿Hacer ayunos interdiarios es recomendable? Mira, como siempre digo, el paciente debe ser individualizado y hay que estudiarlo muy bien. Lo ideal en el caso, hay mucha literatura que dice que está a favor de lo que es la dieta cetogénica e incluso el ayuno en los pacientes diabéticos. Sin embargo, esto tenemos que estudiar muy bien al paciente y que sea un paciente controlado, porque un paciente que no es un diabético, que es un diabético no controlado, primero debe tener una buena educación nutricional y debe alcanzar unas cifras de glicemia adecuadas para tomar la decisión de trabajar una dieta cetogénica, de trabajar ayuno intermitente. Entonces, lo importante es individualizar a ese paciente, o sea, saber bien si el paciente está acorde desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista clínico, para asumir un ayuno como un ayuno intermitente o asumir una dieta cetogénica como tal, si no hay otras patologías asociadas. O sea,
tenemos que ver bien cómo es ese panorama antes de decir, sí, mira, un diabético debe hacer ayuno intermitente. Lo que sí está claro es que el diabético tiene que ser educado, como dije, en cuanto a la cantidad, al tamaño de sus raciones, en cuanto a sus combinaciones y en cuanto a sus horarios de alimentación. Y generalmente el paciente diabético es un paciente que se resiste muchas veces a los cambios de alimentación, ya está cansado en el tiempo de hacer dieta, se molesta porque mira, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, cuando en realidad el paciente diabético, si está controlado y si tiene una buena alimentación, oye, puede tener un poquito más de flexibilidad a la hora de consumir ciertos alimentos. Ok, acá nos dice, creo que es Loida, tengo un paciente diabético debutado que manifiesta que pone en práctica la ayuno intermitente. ¿Es recomendado? Yo asumo que la respuesta está en tu participación anterior, pero si quieren ser más detallada para su case. Bueno, importante, si el paciente está haciendo el ayuno intermitente de la manera correcta, es decir, si él está haciendo un ayuno que no sobrepase tampoco los días de la semana, en donde él se sienta bien, en donde maneje unas buenas cifras de glicemia, no hay problema en ese sentido siempre y cuando el paciente esté controlado. ¿Okay? Lo ideal en este caso, yo particularmente prefiero que el paciente diabético se eduque, como lo dije en la respuesta anterior, tenga un poquito más de libertad a la hora de consumir alimentos, que no tenga tanta aversión a ciertos alimentos, que maneje sus horarios, que maneje sus raciones, porque a la larga tiende a resistirse a ese tipo de dietas y entonces a veces puede surgir que por desconocimiento, yo tengo una ventana de 6 horas, pero resulta que lo que como en esa ventana de 6 horas, como me ha pasado con algunos pacientes, como pura fruta o tomo jugos de fruta y resulta que no es una buena práctica para los diabéticos, tampoco pueden comer fruta, pero tengo que controlar las cantidades de esa fruta, hasta dónde. Entonces yo tenía un paciente que se podía comer una mano de cambur, o sea, era su desayuno, y dice, cónchale, pero no debes de tener miedo, es mejor consumir proteína, te va a dar más sensación de saciedad, o mira, puedes asociar vegetales también a ese desayuno, puedes tener un poquito más de libertad, utiliza fibra, algún tipo de producto que tenga fibra, que tenga avena, o de repente puedes utilizar algún tubérculo, pero en una cantidad más reducida en el momento del desayuno. O sea, es como darle un poquito la vuelta sin establecer como un juicio de que sí, mira, el diabético tiene que hacer ayuno intermitente. Yo soy muy conservadora en ese sentido y prefiero, en primer lugar, ver al paciente e individualizarlo, como dije en la respuesta anterior. Bueno, importantísimo entonces el manejo integral del paciente, que asumo que integra también otras disciplinas médicas, el cardiólogo, el médico de familia, el psicólogo. El psicólogo. Nos pregunta Luis Carlos, buenas tardes, ya que hablamos de tendencias, me gustaría su opinión sobre los suplementos alimenticios, tipo los colágenos y proteínas de Sense Fitness y los dos tipos de Herbalife. Claro, el problema con los suplementos alimenticios o lo que nosotros llamamos módulos proteicos, módulos calóricos, va a depender también de la persona y de la condición de ese paciente. Pues, por ejemplo, en el caso de los deportistas, muchas veces el deportista quiere su proteína, quiere buscar en esa proteína, así como vimos la primera lámina, ese producto milagroso para desarrollar o ganar masa muscular, para ganar rendimiento. Obviamente esa proteína en polvo le va a dar a suplir en cierta forma ese requerimiento de proteínas, pero siempre debemos de buscar en primer lugar, yo soy partidaria de eso, de consumir aquello que sea lo natural, es decir, no casarnos con una marca comercial, no casarnos con algo que está procesado, buscar aquellas proteínas si se quiere que sean más orgánicas, si la decisión es tomar o suplementar. Yo usualmente
puedo sugerir una proteína como tipo una merienda en la tarde, algún tipo de suplemento, pero aquellos que no tengan gran cantidad de aditivos. A veces vemos unas proteínas en polvo que aquellos tienen cualquier cantidad de aditivos que ni siquiera se imagina el paciente qué es lo que están utilizando. E incluso a veces hay muchos padres que se lo quieren dar a los niños, sobre todo en los jóvenes deportistas, y no hay nada mejor que una alimentación totalmente natural. Oye, en el caso de los niños, porque en realidad usted no le hace un refresco de avena o le hace una chicha con arroz, igualito le voy a dar carbohidratos, igualito le estoy dando proteína, igualito le voy a dar energía a ese muchacho. Lo mismo va a suceder en el caso de los pacientes que necesitan algún suplemento. En la medida en que podamos utilizar alimentos naturales, pues agotemos esa oportunidad. Y después, pues si podemos utilizar algún tipo de suplemento, va a depender de la situación, de la condición del paciente, en donde nosotros echemos mano a esos suplementos, pero siempre buscando solventar esa situación y cambiar o modificar hábitos alimentarios que nos permitan en el tiempo destetar a ese paciente de ese suplemento. También es bueno considerar, como le digo yo a mis pacientes, que todo ese tipo de suplementos tienen un alto costo hoy en día. Entonces también el paciente arranca comprando todos los suplementos y tú ves que alrededor de un mes, 2 meses abandona. Entonces no podemos basar la dieta en el suplemento. La idea es modificar hábitos alimentarios, consumir alimentos que sean lo más natural posible. Pasa muchísimo con los niños que les indican por problemas de hiperactividad, de autismo, dietas sin gluten. Entonces las mamás se agarran la cabeza y dicen, bueno, pero todo eso es costosísimo, ¿cómo yo le hago una dieta sin gluten al niño? Y todo esto, y consultan muchas veces en la consulta y yo le digo, pero es que sin gluten es sin alimentos que contengan trigo, es decir, señor, usted puede comer papa, puede comer yuca, puede comer apio, puede comer arroz, puede comer harina pan, o sea, mire, ya voy más allá de los 5 dedos de mi mano. Entonces, hay una gama de oportunidades, lo importante es tener el conocimiento. La base es esta, exactamente, es la educación. Y quizás para bueno, quienes nos están escuchando o escuchan en diferido, pues uno de los propósitos que teníamos con este encuentro es invitarles también a cursar el diplomado en Fundamentos Básicos de la Nutrición que va a dictar Mónica Pita, nuestra nutricionista. Bueno, además está decirle también a la orden que en el Centro Comercial Costa Sur se encuentra ubicada la clínica prevalente. Desde aquella de su consulta voy a compartirles por el chat del Zoom el enlace al grupo de WhatsApp para las personas que estén interesadas, porque entiendo que también no es un asunto solamente de quien quiera estudiar para enseñar o para ayudar a otros, que las personas que están comprometidas en su salud, pues deberían estudiar formalmente para entender un poco más yo te escucho, Mónica, y pienso en muchas cosas. Por la mente sí me ha pasado la idea de que si cubro todos mis requerimientos por la vía de vitaminas, quizás estoy aflojando la capacidad de mi cuerpo de producir o de sintetizar esos nutrientes, y en el momento en que el dinero me trae la posibilidad de comprarlo, pues yo estoy quedando aún más vulnerable de lo que estaba antes. Pregunta Gabriel Espinosa. Bueno, dice, me han comentado sobre ayunos intermitentes que son 8 horas de comer, desayunar y almorzar, y 16 horas sin comer. ¿Qué es recomendable? Es una práctica, como le decía yo anteriormente y lo dije también en la presentación, varía. Pueden haber ventanas de alimentación de 6 horas, de 8 horas, hay incluso personas que hablan de 4 horas, o sea, varía de acuerdo a las recomendaciones y al tipo de ayuno que se vaya a hacer. Sin embargo, como siempre le digo a los pacientes, yo sigo siendo conservadora, trato de que el paciente, si va a hacer un ayuno o va a cortar su periodo, no tanto un ayuno, sino va a cortar su periodo de alimentación, eso sí me parece razonable, es decir, el cenar a las 8, a las 10, a las 11 de la noche es una práctica que definitivamente tenemos que eliminar. Deberíamos de cenar 5 o 6 de la tarde. Ya en ese momento, yo le digo siempre a mis pacientes, si yo cierro en ese momento la ventana de alimentación a las 6 de la tarde y vuelvo a comer o rompo ese ayuno nocturno a las 7, 8 de la mañana, estoy hablando de más de 10 horas de ayuno. Y es un ayuno que yo hago durmiendo.
no significa un mayor esfuerzo ni implica una situación de estrés, y luego yo simplemente hago una alimentación saludable o a partir de las 8 o 9 de la mañana. Tampoco arrancar a las 11, 12 del mediodía, porque muchas veces son horas que en el tiempo me dan mucha más hambre. O sea, a la larga, cuando yo salto comidas, y lo podemos evidenciar muchas veces en la práctica, cuando yo de repente como más tarde, suelo comer a las 12, 1 de la tarde, muchas veces sucede que después a golpe de las 3, 4, 5 de la tarde tengo muchísima hambre, porque muchas veces lo que ocurre es un déficit de nutrientes, de calorías, en especial porque me estoy saltando una comida. Y entonces mi cuerpo me pasa factura metabólica, como digo yo. Entonces, mientras yo haga o disminuya el periodo de alimentación sin caer en los extremos y cubra mis requerimientos dentro de ese periodo, no va a haber mayor problema. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, creo que tengo una tarea pendiente como persona. Te lo agradezco como ser humano en principio y muy especialmente desde el Centro de Formación Prevaler. Hace tiempo estamos tejiendo los hilos para poder lanzar este diplomado que lo vemos necesario. La Clínica Prevaler, que está fundada hace 23 años, tiene entre sus principios esta idea de responsabilidad social y el hecho de encaminarnos hacia la medicina preventiva incluye temas como estos, ¿no? Antes de venir a consulta, pues si tenemos una alimentación saludable, seguramente vamos a disminuir esas visitas a las clínicas en la atención primaria o en emergencia. A todas las personas que se conectaron, mil gracias. A las personas que nos veamos después. Bueno, quedan abiertas nuestras puertas. Estamos en Valencia, en 2 sedes, en la zona industrial y en la sede norte. En Maracay estamos en la avenida 19 de abril. Acá en Margarita, desde donde estamos transmitiendo, estamos ubicados en el Centro Comercial Prevaler. La doctora atiende consultas acá y va a ser la facilitadora del diplomado en Fundamentos de Nutrición que próximamente van a ver en nuestras redes. Y de estar interesados, pues acá en el chat del Zoom tienen el acceso al grupo de WhatsApp de las personas interesadas y por esa vez van a ir recibiendo noticias de los avances. Mónica, un mensaje para despedirte. Bueno, agradecida, como dije, por toda esta audiencia tan especial, esa audiencia virtual, pero que se siente aquí de manera energética. Gracias por todos los interesados. Y bueno, hay que recordar que esas buenas prácticas de alimentación son para la vida y nos van a garantizar salud. Así es, muchísimas gracias. Feliz tarde.